Hola, ¿qué tal? Bueno, para darle continuidad al ejercicio de Kangaroo y de vigas reticuladas, ahora explicaré cómo será el funcionamiento básico de este plugin. Kangaroo es una extensión de Grasshopper, la cual es una extensión de Rhinoceros, y es básicamente un conjunto de baterías y comandos que podemos agregarle para expandir la funcionalidad del programa. Lo que hace Kangaroo específicamente es trabajar con simulaciones y fuerzas, pero particularmente con form finding, lo cual podría ser una explicación más adelante. Por ahora comenzaremos trabajando y haciendo ejercicio sencillo. Iniciando con construct point, construct, construct point. A veces tardan en aparecer estas cosas porque hay muchos construct en Grasshopper. Construct point, tenemos nuestro punto inicial, lo movemos, llamamos la función move y recuerden, todas las baterías tienen inputs y outputs. Inputs es todo lo que comienza desde la izquierda y es todo lo que la batería pide. Output es todo lo que la batería entrega y es finalmente cómo puedo seguir trabajando a partir de lo que nos da una batería. En este caso, ya que esta batería nos entrega un punto, nos pide tres coordenadas. Eso es geométricamente un punto, tres coordenadas del espacio. Y este punto es una geometría que podemos mover. Por ende, la batería move nos pide una geometría, nos pide una motion. Motion finalmente es en qué dirección quiero que se mueva. Podría ser cualquiera de las tres unidades básicas cartesianas, x y z, o podría ser un vector que hemos extraído de algún otro lugar. En este caso, yo quiero que se mueva en x, unidad x, y ya que ya le dije hacia dónde quiero que se mueva, ahora le voy a decir cuánto quiero que se mueva. 120 milímetros porque estamos trabajando en milímetros en rinoceros. Conecto. Y ahora podemos jugar con la distancia en la cual se mueve este punto en el espacio. Ahora que ya tengo dos puntos siempre son una línea. Puedo usarlo para conectarlos y crear una línea en el espacio. Nos pide un punto inicial, start point, y nos pide un punto final, un end point. Ahora, si yo oprimo F7 para eliminar la grilla de rinoceros, podemos ver que tenemos efectivamente un punto. Y que responde siempre a una curva. Y responde siempre a los dos puntos que tengo en el espacio. Ahora, ¿qué me gustaría hacer en este ejercicio? Me gustaría crear una catenaria. Y una catenaria es esencialmente lo que ocurre cuando tenemos una curva, la cual tiene diferentes pesos a una distancia equivalente de cada uno de ellos. Para eso, ¿qué necesito? Primero que nada, necesito los puntos. Necesito puntos de anclaje. Y necesito una curva. Y necesito una fuerza. En ese caso, yo ya tengo una curva, lo que sigue ahora sería dividirla y empezar a extraer los puntos de anclaje, que serían los puntos que lo mantengan en su lugar, y los puntos de carga, que serían los puntos que creen la geometría. Para crear los puntos, ya que ya tenemos una curva, comenzaremos a usar la función de divide curve. Divide, divide, ¿dónde está? Ahí está, divide curve. Línea, curva, es lo que nos pide. Conteo, ¿cuántos quiero? Quiero 8 puntos, por favor. 8 puntos, lo conecto. Y ahora vemos que la división puede ir variando, de menos puntos a más puntos. Pero ¿qué ocurre? Yo quiero que esta lista de puntos, porque esta lista básicamente lo que me entrega esta batería es una lista, se llama panel, la función panel. Puedo empezar a revisar que esta batería contiene en total 9 valores. Yo quiero crear los puntos de anclaje y los puntos de fuerza. Es decir, me interesa este punto y el último punto como los puntos que se mantendrían estáticos en el lugar y todo el resto vendrían siendo los puntos que se moverían. Entonces, tengo que hacer una discriminación, como se llama. Tengo que hacer que algunos puntos se queden y otros puntos se vayan. Para eso, voy a usar la función callIndex, que elimina elementos de una lista, y listItem, que me entrega elementos de una lista. En el caso, ¿qué lista tenemos? La de puntos. Entonces conectamos lista y lista. Índices, bueno, en este caso el primero siempre es 0, como ya vimos. Entonces si conecto 0 en ambos casos, en listItem me entregaría 0 y en callIndex me eliminaría 0. También sé que esta línea está dividida en 8 puntos, porque ya lo definí de esa manera. Entonces, si ahora digo, bueno, listItem, si oprimo Shift, puedo agregar un dato
una corriente de datos a la batería y también lo puedo agregar a CoolIndex. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si yo apago esto, apretando rueda del mouse y el hombre con antifaz, puedo ver que el list item ahora selecciona en verde los puntos finales. Voy a agregar un círculo para volverlo más obvio. Circle. Ven que hay un círculo al principio y uno al final, porque el list item me entregó esos dos puntos. Y si ahora lo reemplazo, vemos que hay un círculo en todos, menos en esos. Entonces ya con eso dividimos bien la lista y puedo seguir trabajando. Elimino esto. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ya que tenemos una línea, y una línea simplemente es un inicio y un fin, yo quiero convertir eso en una curva. Particularmente quiero generar los eslabones que vendrían siendo la catenaria. Entonces hay que hacer una división. Y eso Grasshopper nos entrega la función de shatter. Shatter, que significa fragmentar o quebrar, nos pide una curva y un parámetro. La curva que usaremos será la línea. Y el parámetro será el mismo parámetro que nos entrega divide curve. Si leemos aquí dice parámetros. Y esos parámetros calzan perfecto con lo que nos pide aquí. Ahora tenemos una curva lista para dividir. Si vemos, ya tenemos ordenado los tres elementos importantes. La curva, los puntos de anclaje, los puntos de carga. Entonces, para esta línea, utilizaremos la función length, la cual podemos encontrar en la extensión de Grasshopper y de Kangaroo. Length, line, hacemos clic. También la podrías llevar haciendo doble clic en el canvas y escribiendo length. Length. Oh, ahí aparece length, line. Y nos pide qué línea queremos trabajar y cuánta fuerza tendría y qué largo llegaría a tener. Por defecto, length nos dice que su largo será el largo original de la curva y de fuerza nos dice que tendrá 10. Eso es un poco demasiado poco, así que haremos doble clic y diremos que será 100 o 1000 mejor, para que pueda jugar un poco más. Se conecta y ya tenemos eso listo. Ahora nos falta los puntos de anclaje, lo cual es un anchor point. Anchor point. También pueden ver que está en Goals Point, si no me equivoco, aquí en Kangaroo. Aquí podemos verlo en Goals Point. Y lo que nos dice es qué punto, este punto, qué target, a qué punto les gustaría que arrastrara hacia, por defecto se queda en el mismo, y cuánta fuerza tiene. Por defecto nos dice que tiene 1000 puntos de fuerza. Luego, para el resto, ya que tenemos todos los otros puntos que serían la carga, eso también yendo a Goals Point, conectamos Load. Load simplemente es una fuerza, un vector de fuerza que se ejerce con una magnitud y hacia un punto. Entonces, lista de puntos, point, force vector siempre nos dirá que es en 0,01, lo cual se podría decir que es el eje Z, y nos dice qué magnitud. Particularmente con el eje Z, es lo que llamaríamos hacia arriba y hacia abajo. Si vas hacia arriba es positivo, si vas hacia abajo es negativo. Entonces, si queremos que esto baje, tenemos que ejercer una fuerza negativa. Y para eso existe una batería llamada negative. Y negative toma cualquier valor que le demos, 120, y lo convierte en 120, pero negativo, menos 120. Lo conectamos a Wavething y eso ya está listo. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos tres fuentes de información. Tenemos length, los resortes, anchor, las fuerzas de atracción o las fuerzas de mantener un punto en su lugar, y load, que finalmente son los puntos que se están moviendo ejerciendo una carga. Yo quiero combinar esta información y para ello llamo la función intertwine. Entwine. Y Entwine, como dice el icono, mezcla estos datos y los une en uno solo. Nos dice que acepta tres branches de información y nosotros todos justamente tres branches de información. Si necesitáramos otro, siempre se puede uno acercar aquí y pedir que sean más, pero en este caso no lo ocupamos, así que nos quedaremos con los tres. Conecto los length, los puntos de anclaje, los puntos de carga y ahora Intertwine ya está listo para entregar la información completa. ¿A qué? Al solver. Y el solver, véanlo como el calculador de Kangaroo, el calculador que revisa cómo es que todas estas fuerzas afectarían la geometría inicial. Entonces, solver es el dibujo del canguro saltando. Y nos pide goals object, nos dice que le demos un botón de reset, el threshold, la tolerancia y si está encendido o apagado. Yo ahora puedo, por ejemplo, llamar un botón
Un botón básicamente es una batería que recibe input del mouse. Si yo cliqueo, está dando información. Si no cliqueo, no está dando nada. Lo conecto a reset, no a threshold. Y un botón de encendido, lo cual sería un toggle. T-O-G-G-L-E. Boolean toggle. Y Boolean toggle lo conecto al botón de encendido. Y ahora es falso que está encendido. Por ende, está apagado y no está calculando nada. Conecto ahora los resultados de Entwine con Kangaroo. Hago clic, conecto. Y ahora me dice que está pausado porque justamente yo le dije que estuviera apagado. Ahora vemos, hacemos clic y vemos que se formó nuestra catenaria. Se formó porque las fuerzas siempre estarán ejerciendo la presión hacia el eje Z y las curvas tienen un pequeño rango de movimiento, que es una proporción entre la fuerza, los 120 que colocamos de la carga, y los 1000 puntos que agregamos a la fuerza de las curvas, la fuerza del resorte que pasarían a ser ahora estas curvas. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar esto y decir que, por ejemplo, cool index, en lugar de que nos dé una lista de puntos, nos diera solamente uno, podemos pausar esto, decir que es falso, y llamar a list item, tomar un solo elemento de la lista, decirle, por ejemplo, el elemento número 3, lo conecto a index, y ahora podemos ver que nos entrega este punto. Reemplazo cool index con list item, haciendo clic sin nada más. Y ahora solamente la fuerza está haciendo ejerción en un punto. Si le pienso a esto que se resetee y lo encendemos, vemos que ahora es una carga muy distinta a lo que era anterior. Antes era una catenaria, ahora es simplemente lo que ocurre cuando colocamos un solo peso en una curva o en un cable de tensión. A mí me gustaría que fuera catenaria, así que lo mantenemos de esta manera y vuelve a funcionar. Ahora, esto es un base de entendimiento muy simple de Kangaroo. Tenemos todo lo que es el solver, tenemos toda la parte que vendría siendo el calculador, lo que revisa cómo funciona esto, lo que lo hace funcionar. Tenemos los goals, es decir, las fuerzas que estamos trabajando, las cuales cada una tiene su propia magnitud. En este caso tenemos todos estos elementos. Y después tengo la geometría a modificar, que vendría siendo todo lo que hicimos al inicio. Son tres componentes los que necesitamos para hacer un form finding, es decir, para descubrir una forma a partir de fuerzas, cálculos y geometrías iniciales, pero con esto se da un entendimiento básico. Ahora próximo estaré haciendo un video que demuestre cómo hacer este mismo ejemplo con una viga reticulada o con una representación de una viga reticulada y más adelante haré más simulaciones con otras geometrías. Hasta entonces, nos estaremos viendo.